nombre es Aida Ricardes Pérez, de la carrera en Licenciatura de Comercio Internacional y Aduana. El tema que les hablaré es acerca de procesos de importación. Nosotros como equipo decidimos importar celulares marca Xiaomi desde China a México. Empezaré por platicarles acerca de nuestro producto a importar en México. Como sabemos, es la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios compradores por un país en territorio extranjero. Por lo tanto, es donde exportaremos un celular marca Xiaomi a importar en México. Como sabemos, esto lleva una lista de documentación, las cuales son, como número 1, documentos de embarque. Es el conocimiento de embarque, es un documento propio del transporte marítimo que se utiliza en el marco de un transporte de las mercancías en un buque en una línea regular. Como punto 2 tenemos la factura del comercio para todos los envíos sin documentos. Dice que también dentro de esto debe llevar un número de factura, fecha, lugar de expedición, dirección del vendedor o consignado, el contacto y el detallado, nombre y dirección del consignatario, en el contacto completo y detallado con el registro del número de aduanas. También dice que debe tener términos de entregas y pago de Incoterms. Eso es lo que lleva el punto número 2 que les acabo de hablar un poco. Ahora van evidencias del valor. Dice que es una práctica incluir pruebas del valor del envío, ya que ayuda a prevenir disputa sobre el valor declarado. La evidencia aceptables incluyen lista de precio del fabricante internacional o precios de internet, dependiendo, orden de compra de los clientes y literatura del producto, manual y catálogo, comentarios escritos en su defecto. Como sabemos, este catálogo del cual habla es cuando vienen como todos los celulares, así de que las marcas y qué teléfonos acaban de salir de la misma marca. Como punto 4 tenemos la lista de embalaje. Es obligatorio para todos los envíos generales valorados en más de 5,000 millones y consta más de 2 piezas sobre un peso de 100 kilogramos. Y por punto 5 tenemos cualquier licencia de importación o permiso aplicable. Como sabemos, siempre se debe llevar una licencia de permisos que ayuden. Como número 6 tenemos la carta de autoridad. Esto debe entregarse con el signatario en China para actuar en su nombre y liberar el envío a través de aduana. Debe ser una copia original, como ya saben. La importación siempre debe ser positiva cuando uno supera la exportación de un país. Su principal ventaja es que le permite a un país obtener productos que fueron creados en menor costo a una calidad superior. Ahora les explicaré por qué una empresa debe importar productos, porque muchas empresas de México se ven la necesidad de importar materia prima o mercancías para la fabricación de sus productos finales, creando de esta manera una relación necesaria para sus proveedores. Algunos factores que proporcionan la importación de productos son la inexistencia de producto en el mercado nacional, calidad del producto que proviene de otros países, producto exclusivo de alguna u otra región. Entonces, nosotros al importar celulares a México tendremos una gran ventaja. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas es un producto que no se da constante en México. Viene de China, tiene nuevo modelo y pues es diferente a su capacidad a los demás teléfonos. Nosotros tendremos catálogos en los cuales las personas podrán visualizar y ver el modelo que a ellos les guste y pues la capacidad, ya que cada teléfono varía, es muy diferente. Al importarlos en México nosotros tendremos una gran ventaja, ya que es nuevo en el mercado y no hace mucho acaba de salir a la venta. Y pues será una gran oportunidad para nosotros a importar este teléfono a México. Porque pues a las personas les gusta ver cosas nuevas que los motive. Gracias. Hola, mi nombre es Francisco Javier Sánchez Méndez y yo les voy a hablar acerca del proceso de importación. ¿Qué es el proceso de importación? Bueno, como tal, el proceso de importación es la serie de etapas que cumple cierto producto o servicio para ser importado al país, que en este caso sería México. Nosotros vamos a importar de China
una marca de celular que se llama Xiaomi. Entonces, esta serie de etapas que cumple ese producto al momento de entrar al país son las que pasa o las cosas legales que tiene que tener, requisitos, papeles, documentos que tiene que tener ese producto al momento de traerlo. De igual manera tiene que estar inscrito en algunas instituciones para poder así traer de forma legal ese producto. Entonces ese proceso se lleva a cabo mientras el producto está siendo trasladado al país destino. Entonces eso se lleva a cabo en las aduanas o en las aranceles que se les hace a este producto, y esto se tiene que hacer antes de la actividad principal del celular, que en este caso nosotros vamos a traer. Entonces su actividad principal pues en este caso sería la venta. Entonces ese proceso se tiene que hacer antes de que, como les decía, este producto cumpla con esa actividad. Bueno, ¿qué se necesita para poder importar en México? Más que nada estar dados de alta en el Registro Federal de los Contribuyentes. Bueno, esto no es más que un servicio que ofrece el gobierno mexicano en cuanto a la atribución. Está adscrito al SAT. Este registro debe incluir la actividad principal de tu negocio o tu empresa. O sea, que se dedica en sí tu negocio, o sea, tu empresa que va a importar al país. Bueno, de ahí tienes que sacar una solicitud de una firma electrónica. Bueno, una vez que te hayas inscrito en el RFC, tienes que acudir al SAT para pedir tu FIEL, que es tu firma electrónica. Estas siglas corresponden con la firma electrónica de carácter avanzado. Sirve para saber que estás al corriente de tus pagos con el gobierno de México y no tienes deudas con el fisco. Bueno, otro requisito que es necesario para poder importar en México es el cargo de carácter conferido. ¿Qué es esto? Bueno, es frecuente acudir a tu agente de aduanas cuando quieres importar grandes cantidades entonces de mercancías. En aquellos casos en los que tus productos sean pequeños, en este caso sí es porque nosotros vamos a importar un teléfono Xiaomi de China, lo habitual es que no sea necesaria la participación de un agente aduanal. No obstante, cerciórate de que esta cuestión para prevenir posibles sanciones. Bueno, otro punto es la inscripción como importador. ¿Qué es esto? Bueno, si tienes una empresa y quieres importar mercancía en México, debes estar incluido en el padrón de importadores, más que nada. Una vez que estés inscrito, deberás especificar cuál es la actividad y la mercancía que quieres importar en el país. Bueno, otro punto es la certificación en el origen. Esto pues no es más que un documento, sí, un documento pues de la mercancía, en este caso del celular, dependiendo diferentes acuerdos internacionales y barreras. Los aranceles pueden variar, obviamente. Es importante que tener en cuenta esto porque en caso de existir algún tratado bilateral entre México y el país origen de este producto, que es China, puede suponer, hay que asegurarse de guardar la factura comercial. Esta factura debe aparecer los costes que se pagó por tus productos. Hay que siempre intentar comprobar que tus proveedores sean fiables y las facturas que sean válidas. Bueno, como otro punto tenemos las tasas impositivas. Bueno, anteriormente hacíamos hincapié en la necesidad de guardar facturas comerciales. Entonces, además de esto,
se tiene que hacer una frente a una serie de impuestos en México, pues porque México cobra impuestos en función de diferentes cuestiones como el almacenamiento de la mercancía o el transporte, o incluso la descarga de tu producto si se compra masivamente o por mayoreo. Entonces se tiene que hacer frente a unos impuestos que pueden oscilar, pues obviamente. Otro punto es la clasificación de la mercancía. No todas las mercancías que se necesitan importar en México están sujetas a la misma restricción, porque varían. Entonces, ni tampoco las regulaciones. A veces necesitamos solicitar unos permisos, cumplir una normatividad específica para este tipo de producto. O incluso puede darse el caso de que existan ciertas limitaciones, que existan ciertas limitaciones. Entonces, una recomendación es que hay que informarse de acuerdo a las mercancías que quieres importar al país. Hay que prestar atención a si existe algún tipo de limitación al respecto. O sea, que si tu producto que vas a importar tiene esa limitación. Bueno, otro punto es conservar el pedimento de importación. Al igual que las personas tenemos un pasaporte para desplazarnos de un determinado país a otro, el pedimento de importación es muy similar para tus mercancías. Siempre que vayamos a importar productos a México, tenemos que guardar con nosotros este documento en un lugar archivo, porque forma parte de la contabilidad del negocio. O sea, es una parte muy esencial en cuestiones de la importación, pues. Mi nombre es Claudia María Almeida Chable. Les voy a hablar de los requisitos que se necesitan para importar mercancía. En este caso importaremos a México celulares marca Xiaomi, procedentes de China. La ventaja es que México tiene una decena de tratados con más de 40 países del mundo, por lo cual no tiene que pagar aranceles al importar. Los requisitos para importar se conocen como formalidades. Esto está contenido en el despacho aduanero, que es un conjunto de acciones que deben cumplir los importadores y exportadores para importar o exportar sus mercancías. Como regla general, lo primero que tendrán que considerar antes de comenzar a importar es inscribirse en el padrón de importadores y, en su caso, en el padrón de importadores de sectores específicos a cargo del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Para ello deberán estar al corriente con el cumplimiento de obligaciones fiscales, comprobar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, así como cumplir con los demás requisitos que establezca el reglamento a la ley aduanera y el SAT mediante las reglas generales de comercio exterior. Por otra parte, deberán llevar un control de inventarios en forma automatizada, los cuales deberán mantener en todo momento el registro actualizado de los datos de control de las mercancías. También necesitan obtener información y todos los documentos necesarios para comprobar el país de origen de la mercancía para efectos de preferencias arancelarias, mercado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que se establezcan conforme a la Ley de Comercio Exterior. Antes de comenzar a importar, deberán entregar a un agente aduanal una manifestación por escrito, los elementos que permiten determinar el valor de la mercancía ante la aduana. Es importante que conserven una copia de dicha manifestación, así como obtener toda la información y documentos necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las disposiciones de la ley aduanera. Registrar electrónicamente ante la Administración General de Aduana el documento en el que concedes
a un agente aduanal actuar como consignatario y realizar las operaciones. Por último, se deberá pagar los impuestos al comercio exterior y cuotas compensatorias, así como cumplir con todas las obligaciones en materia de regularizaciones y restricciones no arancelarias. Documentos y trámites para importar mercancía. Los documentos que debemos considerar en este caso para importar celulares marca Xiaomi a México desde China son los siguientes. Primera etapa de documentación es básica, pues en ella deberá llevar a cabo la revisión y conformación de cada uno de los requisitos y documentos para importar tu fracción arancelaria, las regularizaciones aplicables y los documentos básicos. Todas aquellas personas que importen o exporten mercancía están obligadas a presentar en una aduana de pedimento previamente tramitado por la comercializadora o agencia aduanal y en la forma especial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los documentos son: factura comercial, es la factura emitida por el proveedor en la que se ve claramente tanto su razón social y dirección como la tuya, además de la descripción de la mercancía, precio y condiciones de venta. El parking list es la lista clara y precisa que el proveedor debe realizar especificando todo el contenido que se está enviando. En esta se debe identificar el número de bultos, el peso unitario y total, las medidas de cada bulto y, si es posible, las referencias. Se recomienda sobre todo en el caso de grupajes. Conocimientos de embarque. Este es el documento que tu agente de carga en origen pide y entrega a tu proveedor. En general, tu proveedor te lo hará llegar a ti cuando hayas pagado o antes si tienes condiciones de crédito. Con este documento, tu agente de carga podrá hacerte entrega de la mercancía a importar. El certificado de peso o volumen, este debe ser expedido por una empresa certificadora que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice. Hola, buen día maestra, mi nombre es Litzel Carmen Caballero Salazar y le platicaré un poco sobre qué es lo que se necesita para importar. Les daré primero la definición de qué es importación. En la economía, las importaciones son el transporte de bienes y servicios en el extranjero, los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado nacional con propósitos comerciales. Bueno, los requisitos para importar de México a China en el 2020 es saber cómo importar sus productos es importante y dentro de ellos están ciertos documentos para importar que debe tener completos para evitar cualquier demora o inconveniente. Así que asegurarse de cubrir los requisitos de importación que contienen la siguiente información. Los documentos para importar son 1. Documento de embarque, 2. Factura comercial o proforma para todos los envíos sin documentos, número de factura, fecha y lugar de expedición, nombre y dirección del vendedor o consignador, remitente, con el contacto completo y detallado y el EORI número BAP, nombre y dirección del consignatario, receptor, con el contacto completo y detallado y con el registro del número de aduanas, el país de origen de los bienes, el término de entrega y pago de Incoterms. Descripción exacta de las mercancías con referencia al código arancelario. Otra son las marcas, números y tipos de paquetes, cantidad de mercancías, bienes, los precios unitarios, cantidades, incluido el neto y peso bruto, el valor total de los bienes, la moneda, la licencia de exportación para las regulaciones en el Reino Unido, si son aplicables o si el Estado no requiere de licencia. Otra es el número de licencia de importación, si es aplicable para China. Los documentos firmados y sellados, si es aplicable. Antes de responder cómo importar de China a México por parte de una persona o empresa local, es necesario analizar la información existente relacionada al producto, las barreras o aranceles a la importación,
la demanda del producto en el país destino, entre otras cuestiones. La evidencia del valor es una buena práctica. Incluir las pruebas del valor del envío, ya que ayuda a prevenir la disputa sobre el valor declarado. Las evidencias aceptables incluyen la lista de precios del fabricante internacional o precios de Internet. Otra que va incluida ahí es la orden de compra de los clientes, la literatura del producto, manual y catálogo, comentarios escritos o en su defecto la documentación técnica para el laboratorio o equipo electrónico. Otro puede ser la lista de embalaje, que a fuerza tiene que estar firmada. Esto es obligatorio para todos los envíos generales valorados en más de 5.000 yans, que consta en más de 2 piezas y sobre un peso de 100 kilogramos. Otra es cualquier licencia de importación o permiso aplicable, la carta de autoridad. Esto debe ser entregado por el consignatario, el receptor de DHL en China. Para actuar su nombre y liberar el envío a través de aduanas, debe ser una copia original una vez realizado el documento. Se puede conservarse durante envíos futuros para un mayor y mejor asesoramiento en los envíos de China. Los requisitos de licencia e información específica se pueden encontrar en Guxin Slim o Trading Wind China. La clasificación de libramientos de aduana. Los documentos para importar el envío de documentos no son objeto de impuestos sobre la llegada a la aduana. Hay que tener en cuenta que el correo personal no puede ser enviado como documento oficial. Los documentos que no se aceptan son los efectos personales, pueden ser enviados de persona a persona solamente por el valor de 800 de la moneda china desde Hong Kong, Taiwán, Macao y de 1.000 yens desde otros destinos. La identificación personal o copia consignación de destinatario, pasaporte junto con una carta de explicación anexa debe proporcionarse. Los documentos de declaración de efectos personales deben estar completos. Para el equipaje sin acompañamiento, deben completarse un formulario de declaración de equipaje con estampado. Hola, mi nombre es Brenda Araceli Palma Gómez y les explicaré el tema de pagos de impuestos, cotas y aranceles que se deben considerar al momento de importar y la importancia del agente aduanal. El proceso de importación de mercancía es una operación comercial que requiere varias regulaciones legales en el cual la mercancía de procedencia extranjera se somete a una fiscalización tributaria dentro del territorio aduanero antes de que cumpla su actividad comercial principal como consumo, fabricación o venta dentro del país. Se definen 2 tipos de importaciones. La primera es la importación definitiva, en donde la mercancía permanecerá en el país por tiempo ilimitado. Asimismo, será sujeta a todas las formalidades para su despacho aduanero, como el pago de impuestos y aranceles correspondientes. La segunda, la importación temporal, es cuando la mercancía permanece por un lapso de tiempo definido en el país. Este tipo de mercancía normalmente es destinada para elaboración o reparación. Ahora bien, para iniciar cualquier proceso de importación, primero debemos de considerar los siguientes requisitos y documentos. Los requisitos para la importación de mercancías son los siguientes: estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y el Padrón de Importadores, tramitar firma electrónica avanzada, situación fiscal al corriente, contar con un agente aduanal y realizar el encargo por conferido, realizar los pagos de impuestos o contribuciones, gasto de almacenaje, transportación y descarga de mercancía, tener en cuenta todas las regulaciones y las restricciones no arancelarias, las cuales afectan al libre flujo de mercancías de un mercado a otro, contar con el pedimento de importación, documento que comprueba la estancia legal de las mercancías en México. Una vez recabada esta información, el agente aduanal debe tramitar el pedimento de importación y agregar a este la siguiente documentación:
documentos y trámite para la importación de mercancías, factura comercial con las reglas establecidas por el SAT, guía de tráfico marino o de tráfico aéreo, documentación que dé fe de cumplimientos de regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación, documentos que determinen todas las características de las mercancías como procedencia, preferencias arancelarias, cotas compensatorias, cupo y medidas específicas de su país de origen, certificado de peso o volumen expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los pagos de impuestos, cotas y aranceles que se deben considerar al momento de importar. El proceso debe integrar el pago total de las siguientes contribuciones: impuesto al valor agregado, IVA, el pago normalizado del 16% por las operaciones de importación. Sin embargo, hay mercancías que pueden quedar exentas de este pago. Impuesto general de importación es el valor que tienen las mercancías en la aduana. Cuotas compensatorias son parte de las regulaciones y las restricciones no arancelarias. Derecho de trámite aduanero es la contribución que se genera por las operaciones aduaneras e involucra el uso del pedimento. En el caso de importación de vehículos nuevos es necesario realizar el pago de ISAN, impuestos sobre automóviles nuevos. Por otro lado, se deberá pagar el IEPS, impuesto federal especial sobre producción y servicios. Si la mercancía se trata de bebidas alcohólicas, cigarros, combustible o algún producto que entre dentro de esta clasificación. Finalmente, es importante que para el proceso de importación de mercancías y cualquier operación de comercio exterior se involucre a un agente aduanal, ya que él podrá brindar seguridad y tranquilidad, las cuales son asesorías especializadas para la importación de tus mercancías, así como los requisitos legales para cada tipo de productos, clasificación arancelaria y el cálculo de impuestos a los que estará sujeta la mercancía, gestión de trámites ante las autoridades correspondientes. En algunos casos, el agente aduanal también puede apoyar en la operación logística dentro de la aduana. Gratación que dé fe de cumplimientos de regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación. Documentos que determinen todas las características de las mercancías como procedencia, preferencias arancelarias, cotas compensatorias, cupo y medidas específicas de su país de origen, certificado de peso o volumen expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los pagos de impuestos, cotas y aranceles que se deben considerar al momento de importar. El proceso debe integrar el pago total de las siguientes contribuciones: impuesto al valor agregado, IVA, el pago normalizado del 16% por las operaciones de importación. Sin embargo, hay mercancías que pueden quedar exentas de este pago. Impuesto general de importación es el valor que tienen las mercancías en la aduana. Cuotas compensatorias son parte de las regulaciones y las restricciones no arancelarias. Derecho de trámite aduanero es la contribución que se genera por las operaciones aduaneras e involucra el uso del pedimento. En el caso de importación de vehículos nuevos es necesario realizar el pago de ISAN, impuestos sobre automóviles nuevos. Por otro lado, se deberá pagar el IEPS, impuesto federal especial sobre producción y servicios. Si la mercancía se trata de bebidas alcohólicas, cigarros, combustible o algún producto que entre dentro de esta clasificación. Finalmente, es importante que para el proceso de importación de mercancías y cualquier operación de comercio exterior se involucre a un agente aduanal, ya que él podrá brindar seguridad y tranquilidad, las cuales son asesorías especializadas para la importación de tus mercancías, así como los requisitos legales para cada tipo de productos, clasificación arancelaria y el cálculo de impuestos a los que estará sujeta la mercancía, gestión de trámites ante las autoridades correspondientes. En algunos casos, el agente aduanal también puede apoyar en la operación logística dentro de la aduana. Gracias.